Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de cálculo e instalación de equipos de presión. Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que la fabricación, diseño y producción de las electrobombas de petróleo y de los equipos de presión son 100% italianos. Con presencia mundial, Petróleo Colombia cuenta con una sucursal directa en Colombia para poder suplir los requerimientos de toda la región. Perodolo, en su compromiso con la sostenibilidad ambiental, cuenta con potencia fotovoltaica instalada en todo el techo de la fábrica, lo cual hace que en verano, en el periodo de mayor radiación solar del año, sea totalmente automatizada por medio de los paneles solares. Del mismo modo, el agua de lluvia es totalmente recuperada para utilizos industriales y civiles. Recordemos que el área total de la zona industrial de Pedrolo es de más de 120.000 metros cuadrados. Haciendo énfasis en sus tres principales ejes, que son las curvas certificadas, la tecnología IE3 y su fabricación 100% italiana, Pedrolo realmente demuestra su calidad cada día. Muy bien. Ahora, ¿qué es un equipo de presión? Los equipos de presión, como su nombre lo indica, son los encargados de llevar el agua con presión y un caudal óptimo a todas las salidas de una red hidráulica para que de esta manera podamos disfrutar de la calidad de vida que nos ofrece una mayor presión de agua. Dentro de las principales aplicaciones de los equipos de presión tenemos la presurización de la red de tuberías, el manejo de accesorios críticos como son los calentadores, duchas eléctricas, sanitarios o llaves con fluxón. Muy bien. Dentro de los principales grupos de equipos de presión vamos a encontrar el equipo hidroneumático Hydrofresh o equipo tradicional con tanque hidroneumático y el equipo con regulador. El equipo hidroneumático está compuesto por un tanque hidroneumático, un presóstato, manómetro, unión 5 vías, tubo flexible, electrobomba y flotador eléctrico. Dentro del equipo hidroneumático podemos encontrar tres presentaciones para los tanques. Por un lado tenemos el tanque horizontal, también está el tanque vertical y el tanque esférico. Los tres funcionan de la misma manera. La única diferencia a la hora de seleccionar un equipo y escoger entre cualquiera de los tres tipos de tanques será el espacio disponible en el sitio de la instalación. Muy bien, como veíamos, además del equipo con tanque hidroneumático, también contamos con equipos con regulador electrónico, que están conformados por la electrobomba y el regulador electrónico. Este regulador electrónico incorpora dentro de su funcionamiento un sensor de flujo para evitar el trabajo en seco, lo cual me permite conectar el equipo tanto al tanque de reserva como a la red del acueducto, sin temer en ningún momento que se me vaya a quemar el motor por trabajo en seco. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se calcularía un equipo de presión. Bueno, para comenzar debemos determinar la HDT, es decir, altura dinámica total, que es la cantidad de energía que debe entregar la electrobomba al fluido para presurizar una red hidráulica. Como dijimos desde el principio, el objetivo de un equipo de presión es presurizar una red. En este caso, la altura dinámica total es la sumatoria de altura de succión, altura de descarga, pérdidas por fricción y trabajo por accesorios críticos. Muy bien. El primer ítem de la altura de succión hace referencia al punto más bajo desde donde la electrobomba va a tener que tomar el agua, es decir, es la diferencia de nivel entre el punto de captación de agua y la boca de la electrobomba. La altura de descarga hace referencia a la altura máxima que debe alcanzar la electrobomba para lograr cumplir con su objetivo, es decir, cuántos pisos de altura va a manejar la estructura a la cual necesitamos darle. Las pérdidas por fricción es la fuerza que se opone al flujo de un líquido a través de la tubería. Recordar que a menor diámetro, mayor fricción. Las pérdidas por fricción están dadas en el diámetro de la tubería, el material de la tubería, el caudal y los accesorios. Recordemos que accesorios como los codos aumentan la fricción, ¿sí? En la tabla que vemos en la derecha de la pantalla nos indica
el caudal en galones por minuto, es decir, la cantidad de agua que está moviendo la electrobomba, y en las columnas vemos el diámetro de la tubería en pulgadas, desde media pulgada hasta 8 pulgadas. Y tan solo debemos cruzar el caudal con el diámetro de la tubería para determinar cuánto es nuestras pérdidas por fricción en 100 metros de tubería. Ahora, el trabajo, como dijimos, es para los accesorios críticos como lo son calentadores, inodoros, lavamanos, duchas sencillas, torreduchas y demás accesorios que podamos encontrar en la instalación. En la tabla podemos encontrar algunos accesorios críticos que se suelen encontrar en casas, domicilios u oficinas. Finalmente, el caudal es la cantidad de líquido que una electrobomba puede mover en un determinado tiempo. En este caso, la ecuación sería caudal es igual a volumen sobre tiempo. Y para los equipos de presión se maneja una tabla de coeficiente de simultaneidad que hace referencia a la posibilidad de que todas las llaves de una red se encuentren abiertas, ¿sí? En un ejemplo, una casa con 4 baños, estamos hablando de que cada baño cuenta con 3 puntos de servicio para un total de 12 puntos hidráulicos, y lo llevamos al coeficiente de apartamentos. 12 por 0.55 es igual a 6.6 galones por minuto. Ese sería el caudal que necesitamos que nos entregue la electrónica. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de cálculo para aclarar algunos puntos. En este caso, se desea presurizar la red hidráulica de un apartamento, el cual cuenta con 2 baños completos, una zona de lavado, una cocina. La tubería principal es de media pulgada y se cuenta con corriente a 110 voltios. En este caso, se tiene un calentador que requiere 30 libras de presión. Bueno, el procedimiento para poder determinar el equipo de presión sería: altura dinámica total es igual a altura de succión más altura de descarga más pérdidas por fricción más trabajo. Recordando que en este caso contamos con un calentador que requiere 30 libras de presión, que al convertirlo a metros estamos hablando de 21 metros de altura. 1 metro de succión, por lo que es tubería, 3 metros de descarga al ser un piso de altura, 1 metro que es la conversión que hicimos para pérdidas por fricción, y 21 metros de trabajo. En este caso, por el número total de salidas hidráulicas, que son 3 puntos del baño para un total de 6 puntos en los baños, 1 punto en la cocina y 2 puntos de la zona de lavado, lavadora y lavadero, un total en el caudal de 9 puntos hidráulicos por un coeficiente de simultaneidad de 0.55 nos da un caudal total de 4.95 galones por minuto. En este caso, el caudal 4.95 por 3.785, que es la conversión a litros por minuto, nos da que tenemos una altura dinámica total de 26 metros y un caudal de 19 litros por minuto. Si lo llevamos a la curva de rendimiento de la electrobomba, podemos determinar que efectivamente a 26 metros con 19 litros por minuto, la curva que más se nos ajusta corresponde al equipo de medio caballo de fuerza PKM60. Recordar que, como dijimos al principio, el equipo de regulador electrónico EasyPress se puede instalar a la tubería o red principal del acueducto. En este caso, necesitamos instalarlo a esta red, por lo cual el equipo sería el equipo regulador de medio caballo de fuerza con EasyPress. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de cálculo. En este caso, se requiere presurizar una casa de 2 pisos que presenta problemas de presión. La casa cuenta con 6 baños completos, 2 zonas de lavado y 2 cocinas. La tubería principal es de 1 pulgada, se cuenta con corriente a 220 voltios monofásica y el agua se tomará desde un tanque subterráneo a 2 metros de profundidad. Bueno, el procedimiento sería muy similar al anterior: altura de succión 2, por lo que estamos tomando agua desde un tanque subterráneo a 2 metros. Altura de descarga 6, por lo que estamos hablando de 2 pisos. Pérdidas por fricción, al pasarlo por la tabla nos da 1 metro. Y trabajo, en este caso también contamos con un calentador de 30 libras de presión para un total de 30 metros de altura que nos debe entregar el equipo.
En cuanto al caudal, tenemos casa de 6 baños, por lo cual 3 puntos por baño para un total de 18 puntos. Son 2 cocinas, un punto por cocina para un total de 2 puntos. Y 2 puntos en la zona de lavado para un total de 4 puntos. En este caso, el caudal nos da 24 puntos por un coeficiente de simultaneidad de 0.55 y, por lo tanto, un caudal de 13.2 galones por minuto. Ahora bien, vamos a determinar cuál sería el equipo sugerido de acuerdo a la información que tenemos. Por un lado, tenemos que la altura dinámica total nos dio un total de 30 metros y tenemos un caudal de 50 litros por minuto. Es importante, ya que estamos hablando de un equipo hidroneumático, tener en cuenta que va a funcionar con un presóstato, por lo cual debemos determinar una presión de encendido y una presión de apagado, o cierre y apertura. Entonces, en este caso tenemos que el punto de encendido estaría en 45 libras de presión, aproximando pues a la medida más cercana y más cerrada para poder agilizar el proceso. Por lo tanto, 20 libras por encima del encendido estaríamos en 65 libras de presión para el punto de apagado. Ahora, convertimos estas unidades a metros, como vimos la fórmula multiplicando la presión por 0.7 y de esta manera nos va a entregar una altura en metros. En este caso tenemos apertura en 31 metros, lo buscamos en la curva, y un apagado en 45 metros. Lo ubicamos en la curva y buscamos el caudal de 50 litros por minuto, que efectivamente en el punto de cierre con 45 metros de altura nos coincide 50 litros por minuto, por lo cual, de acuerdo a la curva, podemos estar hablando de un equipo de 2 caballos de fuerza con tanque hidroneumático de 100 litros, modelo CPM 660. Bueno, un tema que se ha visto que se menciona en los ejemplos es el voltaje. El voltaje básicamente es la corriente que vamos a tener disponible en el sitio de la instalación, que puede ser 110 voltios monofásica, 220 voltios monofásica o bien voltaje a 220 o 440 voltios trifásico. Esta corriente es importante que la tengamos en cuenta a la hora de realizar la instalación y la asesoría del equipo, ya que en caso de conectar el equipo a un voltaje incorrecto, podemos generar un daño del mismo o incluso un daño de la red general de donde estemos instalando el equipo. Muy bien, también me gustaría recordarles que contamos con un canal de YouTube en donde podemos encontrar algunos apoyos multimedia en donde se pueden esclarecer algunas dudas sobre algunos procesos postventa o algunos puntos sobre la instalación, como la conexión de un flotador eléctrico, cómo realizar el cambio de voltaje para los equipos hidroneumáticos o algunas aclaraciones sobre el funcionamiento y la guía general de los tanques de membrana. Muy bien, tanto en los equipos hidroneumáticos con regulador electrónico como con equipo hidroneumático tradicional HydroFresh, manejamos 3 tipos de succión para la instalación. Por un lado tenemos la succión negativa, que se va a presentar cuando el equipo esté a un nivel superior que el punto de captación de agua, en cuyo caso va a ser necesaria la instalación de una válvula de pie, como la que vemos en la imagen superior izquierda. En el caso de la succión positiva, es importante y prácticamente imprescindible la instalación de un cheque en la parte de la succión, al igual que en la succión a nivel. Esto, ya que en el momento que el equipo presurice toda la red, debe cerrar el paso, el cheque de la succión, para evitar un retorno de presión con dirección al tanque. En el caso de que no se instale este cheque en la succión, lo que vamos a presentar es, se va a presurizar toda la red hidráulica del hogar o de la fábrica o demás, y en el momento que cerremos todos los puntos de servicio, aumentará la presión del equipo, este se apagará, pero al no contar con un cheque en la succión, la presión se retornará con dirección al tanque, generando un ciclo de encendidos constantes en el mismo. Bueno, vamos a ver un pequeño modelo de instalación hidráulica para un equipo HydroFresh. Por un lado tenemos la válvula de pie en el fondo del tanque, sube la tubería, tenemos el primer codo, estamos hablando de un tipo de succión negativa en el que tenemos el tanque
por debajo del nivel del equipo, el tanque hidroneumático con su electrobomba, presóstato y demás accesorios, uniones universales tanto en succión como en descarga para el momento que tengamos que realizar cualquier tipo de mantenimiento o calibración se pueda realizar mucho más fácilmente, una llave de paso para poder cortar el paso del agua y poder realizar las pruebas manométricas, y el flotador eléctrico, que como vimos es la protección para evitar trabajo. Bueno, aquí vemos algunos de los accesorios para la instalación, como vimos registro de corte, tubería, adaptadores machos, ya que recordemos que las salidas de las electrobombas y los equipos de presión van a ser en salida hembra, uniones universales para poder realizar, pues para poder soltar el equipo y realizar los mantenimientos que sean pertinentes, cheque o válvula de pie, ya vimos que dependiendo del tipo de instalación, y los codos que sean necesarios, que como mencionamos en el cuadro de pérdidas por fricción, entre menos codos presentemos en la instalación, va a ser beneficioso para la presión del equipo. Bueno, vamos a ver algunos tips para la instalación de un equipo Eurofresh. Por un lado, tenemos que hacer la conexión eléctrica de la electrobomba de acuerdo al voltaje de la placa y del suministro. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuál es el voltaje de nuestra electrobomba. Como vimos, en algunos casos si se puede cambiar, debemos validar qué voltaje vamos a conectar y el punto de voltaje que corriente tiene disponible. Utilizar el cable adecuado según la potencia de la electrobomba y la longitud del mismo. Y utilizar cinta aislante en los empalmes para evitar cualquier tipo de corto o accidente que se pueda presentar. Hacer la conexión del flotador de nivel para la protección del trabajo en seco. Encender el equipo y verificar el sentido de giro de la electrobomba. Es importante que podamos seguir todos estos pasos para asegurarnos el correcto funcionamiento inicial. Ahora, debemos tener en cuenta calibrar el presóstato de acuerdo a las necesidades de presión requeridas. Como vimos, en algunos casos la presión va a ser de 20 a 40 libras de presión, 40 a 60, en general, cuánto va a ser la presión, y tener presente que el rango es de 20 libras. Precargar con aire el tanque hidroneumático de presión 2 libras por debajo de la presión de encendido del equipo. Es decir, si en dado caso el tanque hidroneumático lo calibráramos para que el de equipo trabajara de 20 a 40 libras, el tanque debe quedar calibrado en 18 libras de presión. Se debe cebar correctamente la tubería de succión y la electrobomba, es decir, cargarla hidráulicamente para evitar trabajo en seco. Y se debe realizar el mantenimiento de recarga del tanque hidroneumático cada 3 meses para asegurar la vida útil de este y el correcto funcionamiento. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la información requerida para poder asesorar un equipo hidroneumático o un equipo con regulador electrónico. Debemos tener en cuenta la profundidad desde donde se tomará el agua, la altura o recorrido donde se llevará el agua, el número total de salidas hidráulicas, el punto o sitio desde donde se tomará el agua, el diámetro de la tubería en pulgadas y el voltaje disponible en el sitio de la instalación. Una vez podamos reunir toda esta información, estaremos listos para calcular el equipo de presión. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación de equipos de presión. Esperamos verlos en una futura capacitación y haber aclarado la mayor cantidad de dudas que se puedan presentar sobre los equipos de presión.